Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Volvamos a pensar. Así es, volvamos a pensar. Querido público, sean muy bienvenidos a su espacio, el espacio de la conversación en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y sí, como suele ser los miércoles, lo saben ustedes bien, es este espacio, es esta oportunidad para que volvamos a pensar, volver a pensar. Y en este caso, pues el tema que hemos venido desarrollando en esta semana, lunes, martes, hoy miércoles, por supuesto, pues uno de tantos temas que, como lo han vivido aquí con nosotros, por supuesto que son del orden de lo inagotable. Y nuestra posición, nuestra propuesta, pues nunca va en el sentido de agotar, sabemos que eso es imposible. Es menester, por lo tanto, el que nos demos permanentemente a la posibilidad de elaborar conjuntamente con ustedes, pues aspectos siempre novedosos, siempre importantes para transmitir con ustedes, para a partir de ello poder transmitir fundamentos al respecto de nuestra vida psíquica, de nuestra vida emocional. Y cuando digo fundamentos, en tanto que como analistas somos sabedores que pues es el psicoanálisis el único, hay que decir, que puede dar cuenta y que en todo el esfuerzo de la creación freudiana, pues no es otra cosa más que comprometerse con ello, con el poder dar cuenta de de fundamentos de la vida psíquica, de la vida emocional de los seres humanos. Y que hoy me refiero a este tiempo actual, al contexto que nos trajo incluso a la creación del espacio de la conversación, que es la condición de la pandemia, y digamos, vamos apostándole hacia la post-pandemia, es decir, lo que vamos creando conjuntamente en esta circunstancia y en este tiempo. Decía que hoy, en este tiempo, sí nos parece sin lugar a dudas fundamental desarrollar, conversar con ustedes este tema, sin lugar a dudas, sumamente sensible e importante, el duelo. Que es lo que hemos hablado ayer martes, antier lunes, y bueno, démonos, la oportunidad en este momento de volver a pensar el duelo. Los pongo al tanto, querido público, el día de hoy no están acá con nosotros nuestras colegas Giselle Mendoza y pues muy importante decirlo, tampoco estará el día de hoy con nosotros nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser. Quienes sí estamos, y bueno, tengo que comenzar y quiero comenzar por quien tradicionalmente está aquí el miércoles trayéndonos sus investigaciones. Entonces, pues me doy por supuesto al saludo y a que conjuntamente, querido público, le demos una muy cálida bienvenida a mi colega del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, Valeria Reyes. Así es, buenos días a todos, es un gusto estar hoy aquí, pues con un peso y una responsabilidad bastante grande, sobre todo, bueno, porque el tema es sumamente complejo y desde el lunes la propuesta pues era llevar a cabo un trabajo muy fino en relación a todas las implicaciones que el duelo nos representa y sobre todo tratar el duelo desde el psicoanálisis, que no es cualquier cosa. Entonces, el trabajo para hoy me parece que va a ser un trabajo muy importante porque es hablar del duelo, sabiendo, por ejemplo, que se puede llevar a cabo un trabajo del duelo con la pérdida, si se siente una pérdida. Pero, ¿qué ocurre cuando no es así? Entonces, pues eso es lo que traigo para hoy y es lo que vamos a tratar de dilucidar en,
en una elaboración de los textos freudianos, por supuesto, pero que es un tema que realmente requiere un esfuerzo porque no está tratado de esa manera. Sin embargo, pues lo vamos a echar al ruedo para poder hablar al respecto y bueno, tratar de fundamentar qué ocurre cuando se presenta algo así. Exactamente, muy bien, Vale. Pues sí, lo dices bien. Henos aquí en el ruedo con esta gran responsabilidad. Así es, y desde aquí, desde el ruedo ya, entrándole a este trabajo de elaboración, démosle también una muy cálida bienvenida a quien hoy está en los controles, en el corazón mismo de Freudiana Radio, y que es nuestro querido colega Misael Montes de Oca. Sí, muy bien, Misa. Sí, bueno, voy a empezar, digamos, por algo que trata Freud, que esto sí hace Freud, sobre todo a través de ejemplos de sueños, una exposición de qué ocurre en estos casos. Algo que encontré, por ejemplo, es que a partir de una pérdida, por ejemplo, habla de un caso en particular de un hombre que recién ha perdido a su padre. El padre ya llevaba algún tiempo enfermo y este hombre era un judío. Entonces él decía que no tenía ninguna problemática en hacerse cargo del padre, en gastar el dinero que tuviera que gastar para sus cuidados y hacer el esfuerzo que fuera necesario para hacerse cargo de él en su enfermedad, sobre todo porque eso era un mandamiento judío. Entonces llega el momento que el padre muere, por supuesto, y tiempo después este hombre tiene un sueño, que es precisamente el sueño que analiza Freud, en donde en el sueño el padre vuelve a vivir y se presenta la situación para él de ver al padre vivo, pero él sabe que el padre está muerto. Entonces es un sueño que llama la atención de Freud porque no se comprende cuál es la situación. Sin embargo, sí, se presenta esta contradicción de que él puede ver al padre vivo en el sueño, sí, y al mismo tiempo sabe que el padre está muerto y que el padre no sabe que está muerto. Entonces, es un sueño que Freud analiza y que lo que él esclarece que está de por medio es un deseo previo, ¿sí?, del hijo de la muerte del padre, y que en él se manifestaba pues de una forma pues muy coloquial, diciendo pues que sí, que en alguna ocasión él pensó, sí, que tal vez la muerte del padre sería algo que ya lo aliviaría al padre de la enfermedad, del dolor, del padecimiento que él tenía, y que posiblemente que él muriera pues le traería un beneficio para evitarle el sufrimiento. Sin embargo, en este esclarecimiento, Freud lo que nos dice es que esto tiene que ver con los deseos infantiles en relación a la muerte del padre, y que detrás de esto, que pareciera hasta cierto punto pues un deseo de positivo, digamos, hacia el enfermo, ¿sí?, estaría de por medio ese deseo de muerte al padre, que se presenta, por supuesto, en la infancia, a partir de las restricciones del padre, a partir de que el hijo puede ver al padre como rival, ¿sí?, a partir de las sanciones, por ejemplo, que el padre puede imponer a la sexualidad del niño, ¿sí?, y que esto, sí, puede ocurrir en un proceso de duelo. Ahora, aquí lo que está de por medio es que sí se da la pérdida.
¿sí? Sí se siente la pérdida. La persona empieza a hacer un trabajo de duelo, pues a partir de que existe ese sentimiento de que ha perdido al padre, ha perdido el amor del padre, ha perdido la presencia del padre. Sin embargo, digamos, el caso, pues muy complejo que esto trae a colación, es que ocurre cuando esa pérdida no se da, en el sentido de que se ha deseado la muerte del padre por odio, y que dada la satisfacción que viene después de la muerte del padre, no se lleva a cabo un duelo porque no hay una pérdida, hay una satisfacción enorme, una ganancia de satisfacción, ¿sí? A partir de que ese deseo se lleva a cabo por un odio que estuviera activo hacia el padre, ¿sí? Y bueno, que esto no solamente puede ser en relación al padre, sino que lo pongo como ejemplo, pero es algo que se puede dar. Esa muerte, ¿sí? Que viene a partir de un cumplimiento de deseo previo por odio, ¿sí? Porque esa es la condición, tiene que haber sido por odio para que no se sienta la pérdida. Entonces, ahí definitivamente no se establecería un trabajo de duelo, ¿sí? Porque la condición que se necesita para hacer un duelo es que haya habido una pérdida. Claro, y entonces, bueno, tenemos la condición, claro, de que para un trabajo de duelo, y aquí díganme si es así, primero se siente la pérdida, ¿no? Que puede ser en esto que decía Valeria, en el odio, de haber deseado, en este caso, la muerte del padre, ¿no? Pero el punto, sí, ¿me ibas a decir algo? Sí, que la condición es que precisamente que en este deseo, a partir del odio, no hay una pérdida, lo que hay es una ganancia de satisfacción. Exacto. ¿Sí? Entonces, por eso es que no se puede llevar a cabo el trabajo de duelo. Y, digamos, la consecuencia sería que por esa ganancia de satisfacción, la persona no pueda, digamos, se recicle constantemente en esa ganancia de satisfacción, ¿sí? Y no pueda resolver esa situación de la satisfacción obtenida por el deseo de muerte. Sí, porque no es sino una consecuencia, sino que cuando eso ocurre hay una consecuencia, ¿sí? Y es que la persona no puede elaborar el duelo, ¿sí? Y tampoco puede moverse de esa situación en donde quedó, a partir de que no puede entregarse por completo a la satisfacción, ¿sí? Sino que se mantiene, digamos, reciclándose en la situación. ¿Y eso? Ay, tu micrófono está apagado, Germán. Ya. O sea, el afecto que domina entonces en esta persona es la satisfacción. Sí. Ok, pero también me venía preguntando si cuando hablamos de satisfacción, así como tú lo planteas, ¿es algo consciente para el sujeto? Sí. Porque me surgía la duda porque las más de las veces, al menos en la conducta, en el comportamiento de las personas, difícilmente dan lugar a hablar, a decir que los embarga, por decirlo así, una satisfacción por la muerte del familiar, de la pareja, de quien se trate. Digo, lo que quiero decir es que coloquialmente, ante la situación del fallecimiento de una persona, pues digamos, por respeto, por todo el ordenamiento social, no esperaríamos que la persona, bueno, sabemos que la persona no va a hablar, no va a decir que se siente satisfecho, vaya, que lo embarga una satisfacción por el fallecimiento. Por eso me surgía la pregunta, porque ¿qué tan accesible en este caso es para la persona conscientemente esa satisfacción? Creo que no lo verbalizan así, de decir quedé muy satisfecho o esto me trajo una satisfacción, sino que lo que se puede verbalizar es el conocimiento previo de haber deseado la muerte.
y de haberla deseado, digamos, como en un hecho de hacerse justicia. Por ejemplo, si el padre fue cruel, ¿sí? O sea, si se recibió, un daño previo de aquel que murió, ¿sí? Y que para la persona es claro que hubo un deseo de que esa persona muriera. Uh-huh. Pero entonces, en mantenerse en este reciclado es que no se está dando un trabajo de duelo, ¿no? No se da ese paso al trabajo de duelo, sino que mantenerse en este reciclaje, como lo nombraste, está algo que a mí me parece genial en cuanto a lo que dice Freud en esta no tramitación hay un daño al yo, ¿no? Continuo. Uh-huh. Que tal vez ese es el punto de, cómo no se puede, como si no es sentida la pérdida, si no se da el paso al trabajo del duelo, entonces el daño es permanente. Hay una satisfacción, pero hay un daño que continúa, ¿no? Y bueno, por supuesto que aquí habría que aclarar cómo es ese daño al yo, ¿no? Quizás en un primer momento no se pueda notar, porque es, para tomar lo que decías, de que es un evento vivido como justicia, ¿no? Se hizo justicia. Él era cruel, ¿no? Por ejemplo, y ya murió y se hizo justicia. Uh-huh. Pero entonces aquí viene el meollo, ¿no? Cómo pasar de esa situación, ¿no? Al trabajo de duelo, a que se viva, porque será en ese nivel, ¿no? De la vivencia, se viva la pérdida. Uh-huh. Sí, sobre todo porque ese sentimiento de pérdida no aparece. No, ¿qué va a aparecer? El primer momento, no, porque es tan intenso lo que tú dices es muy tremendo de un evento de se hizo justicia a la pérdida, no, vaya paso, ¿no? Que se tendría que hacer. Y que incluso me hace pensar que en muchos casos incluso nunca se da, porque puede ser, en términos de la satisfacción, mucho mejor para el sujeto permanecer regodeándose en esa satisfacción de seguir disfrutando que haya fallecido, seguir disfrutando lo que para la persona incluso un hombre como justo. Entonces, dar el paso a la pérdida, como ahorita lo planteas, ¿vale? Pues no, para nada, porque sabemos, y además esto lo hemos señalado, el cómo quererlo introducir en un sentido casi como de moral o como mandato, pues bueno, esa es la línea típica de los tratamientos terapéuticos o psicológicos, que ante la situación luego sutilmente dicen, se le invita a la persona o se le llama a que haga ese trabajo del duelo, como se plantea ahí, por la pérdida. Pero lo que tú estás señalando, Vale, me parece mucho más fino y más profundo por estos casos en donde no se entra en la pérdida por seguir en el regodeo de la satisfacción. Claro, pero ahí, por ejemplo, cuando hablamos de regodeo, no quiere decir que la persona esté dando de brincos de felicidad, uh-huh, sino que puede ser que sea que las consecuencias sean que haya algo que no se puede elaborar y que eso traiga consecuencias de que el yo, sí, definitivamente no pueda llevar a cabo esa elaboración, como se ha hablado en otros programas, que en el proceso de duelo se recoge la libido del objeto perdido y se puede volver a relanzar. Entonces sería pensar en lo que implica que ese proceso no se pueda llevar a cabo, ¿sí? Y que la persona, a pesar de estar ahí estacionada en la satisfacción, ¿sí?, no es una experiencia de felicidad ni de alegría, sino que lo lleva a algo, ¿sí?, que es imposible de resolver. Y bueno, justamente ahí para salir un poco, digamos, al paso de esta situación, es cómo se manifiesta la defensa. Uh-huh. ¿A qué me refiero? A que va a haber esta frase, bueno, a mí me gusta esta palabra ahí va a haber un extrañamiento, como dice Freud, en relación con el evento, porque finalmente sí hay una pérdida, uh-huh, pero bueno,
podemos pensar que se va a sostener es un acto de justicia y ahí, como lo decía Valeria, se va a mantener reciclado, pero aún así hay una pérdida. Y ese es, digamos, el cómo va a actuar la defensa para encubrir la pérdida y sostenerse en esa satisfacción de la que hablaba Valeria, en ese reciclado de no voy a dar, no me voy a permitir vivir o experimentar la pérdida. ¿Cómo por qué? Si es un acto de justicia. Uh-huh. Pero ahí podemos ver cómo actúa la defensa, ¿no? Es decir, de eso no quiero saber, a eso no me voy a enfrentar. Es más, qué bueno, ¿no? Podemos pensarlo así, qué bueno que ya se murió. Uh-huh. Porque, bueno, también puede haber ese tipo de expresiones, ¿no? Pero es cómo se da esta sustracción, ¿no?, del suceso mismo, uh-huh, en aras de conservar una y otra vez que es un acto de justicia. Uh-huh. Es decir, como primer punto diría, bueno, para ir tomando los puntos de, bueno, ¿por qué no se pasaría al trabajo de duelo y después cómo se puede, cómo podemos hacer, cómo sería pasar al trabajo de duelo, ¿no? Pero yo diría aquí, bueno, pues podemos ver cómo actúa la defensa. Uh-huh. Uh-huh. Y pensaba que también creo que en esta circunstancia es cuando podemos ver, digamos, comportamentalmente en las personas que se dan estas situaciones de los reproches, ¿no? Por ejemplo, bueno, más bien autorreproches, que ahorita, justo por lo que puntualizabas, Vale, que no se trata, cuando yo planteaba lo del regodeo, entonces puntualizas como no es que esté dando brincos de felicidad, sino más bien podemos incluso verlo en un talante como que ahorita estoy pensando y planteando, del reproche, de que se reproche la persona a sí misma, de lo que ocurrió, del fallecimiento, incluso puede reprocharse muy en el fondo de parte de la responsabilidad que él puede tener, pero creo que justamente cuando se crean estas dinámicas es donde queda de alguna manera para el sujeto mismo también como encubierta la satisfacción. Es decir, no se pasa a la pérdida, al darle entrada a la pérdida y que eso le permitiera el inicio de un proceso de duelo, pero también creando estas dinámicas como del autorreproche, de estar el sujeto sobre sí mismo. Creo que también es una manera como se juega esto que vienes planteando, Vale, de la satisfacción, de una manera para el sujeto mismo encubierta. Claro, de hecho eso es lo que se eterniza. Todas estas formaciones sustitutivas que se pueden manifestar, ¿sí?, en los sueños, en los sueños diurnos, en las fantasías, que tiene que ver con esa aparición del autorreproche, ¿sí?, con aquello que el sujeto sí sabe en relación a su deseo de muerte hacia el otro. Uh-huh. Y es que ahí vemos cómo estamos en el no tiempo, es decir, en esto que estaba condensado en el título del tema de esta semana, y para el duelo no hay tiempo cronológico, ¿no? Uh-huh. Ya estamos en ese punto del no tiempo, pero también es es pensar, por supuesto, cómo no se va a dar ese paso al trabajo de duelo, porque se va a seguir sosteniendo la relación, se va a seguir sosteniendo el odio. Uh-huh. Pudo haber sido la expresión de que voy a seguirla tomando como el acto de justicia de, qué bueno que se hizo justicia, pero ahí lo que queda encubierto, en aras de la satisfacción, es que se sigue sosteniendo el odio. Uh-huh. No hay ese proceso, no hay ese trabajo de duelo, en aras de sí encarar la pérdida e incluso comenzar a resolver el odio que se jugó en el punto que estamos hablando de el odio hacia el padre, ¿no? Y del padre si fue cruel hacia la persona, ¿no? Pero entramos ya en ese no tiempo de, lo que va a quedar encubierto, uh-huh, y que va a quedar, es que me refiero a lo que está en la expresión de ese reciclaje, ¿no? De cómo se va a seguir reciclando en la situación de odio en aras de la satisfacción.
y cómo pasar a lo otro, ¿no? Bueno, pero me refiero más bien nada más para terminar ese punto de, bueno, por supuesto que va a ser ese extrañamiento del evento en aras de conservar la satisfacción. Es decir, en este caso, el odio. ¿Cómo se va a seguir sosteniendo? Bueno, y ahorita que dice Misa el extrañamiento, estoy pensando en estos casos, por supuesto, pues más delicados, donde el extrañamiento lo piensa ahorita en relación a la realidad, en relación a lo ocurrido, que es la pérdida. En algunos casos puede llegar a los niveles alucinatorios. Exacto. Es decir, los casos de las personas que los escuchamos con frases, con decires, donde claramente pueden declarar que no ha fallecido o declaran que ellos sienten que todavía la persona está por ahí. Algunos dicen que se lo encuentran, que están en espacios públicos y dicen, estoy seguro que lo vi. Este tipo de expresiones que escuchamos cotidianamente y también las escuchamos en la clínica, me parece que muestran también este aspecto que ahorita usted introduce, Misa, que es, claro, es digno de tomarlo en cuenta, de hasta dónde puede llegar el extrañamiento de lo ocurrido, del fallecimiento, que es el extrañamiento de la realidad, y cómo la persona se puede seguir sosteniendo y puede sostener incluso de alguna forma, él crea las formas para sostener la existencia del otro en su vida. Y bueno, en ese sentido, por lo que planteabas al inicio, Vale, pero ni de cerca que bajo una condición así que sabemos que un sujeto es capaz de crear, ni de cerca pensar en que le dé entrada, en que le dé lugar a la pérdida. Al contrario, como vemos toda la dinámica psíquica ahí en pos de negar justamente eso. Claro, y que sería poder llegar al extremo de la melancolía, ¿sí? Que eso ya sería el extremo radical, en donde, digamos, se puede llegar inclusive al extrañamiento de la realidad y a una realidad sustitutiva para no tener que enfrentar, sí, precisamente la pérdida. Pero creo que ahí sí estaría de por medio la pérdida. ¿Cómo? A ver. Es decir, porque digamos, cuando se trata de la melancolía, ¿sí? Tiene que ver precisamente con no querer asumir esa realidad que presenta la pérdida. Ah, exacto. Uh-huh. Sí, por eso digo que lo que traía para hoy era una cosa muy compleja, porque no se trata de la melancolía. Claro. Se trata precisamente de no poder llegar a sentir la pérdida, a que eso no se presenta. Uh-huh. No, vaya, porque ese ya es un problema, porque igual yo iba también al punto del no hacerse cargo de la pérdida, ¿no? Que puede llegar hasta la psicosis, ¿no? Y por cómo el yo tendría que estar hasta cierto punto, vaya, bueno, pero yo tendría que estar en el presente, ¿no? También por eso me gusta la expresión extrañamiento, porque bueno, se va a extrañar de la realidad en la medida en que, de una realidad en la medida en que no quiere encarar la pérdida, me refiero al yo, ¿no? Pero, híjole, este punto implicaría ya pues, una creación obviamente analítica, ¿no? Bueno, es lo primero que yo puedo pensar. Es decir, en aras de que si esa pérdida es, en este sentido que lo estás planteando, Valeria, es inamovible, ¿no? Pues tendría que ser un acto realmente creador por parte bueno, pienso en la participación, por supuesto, del analista, para salir al paso hacia el trabajo de duelo. Nada más que ahí, con cuidado, es decir, justo en lo que decía Germán, de que no se trata de la imposición de un trabajo terapéutico, sino
pienso en que tendría que haber algo más que movilizara al analista a poder jugársela en ese acto creador de que se pueda hacer el trabajo de duelo. Y bueno, si algo puede mover al analista, creo, es pues un deseo de analizar, ¿no? Uh-huh. Es decir, de que el otro analice, ¿no? De digo, ¿en qué otra cosa puede estar el analista? Si no en eso. Uh-huh. Uh-huh. Pero... Claro, pero ahí ya estaríamos hablando de la posibilidad de hacer una elaboración por medio del análisis. Es decir, ahí ya hay una solución. Sí, bueno, sí, y yo... sí, claro que es la solución más rápida y sencilla, digámoslo así, otra vez para salir al paso, ¿no? Pero sé que la situación es un tanto más compleja, pero bueno, hay que dar pasos, ¿no? Para desarrollarla. Es que sí, ahorita yo igual, Misal, por lo que usted acaba de decir, hace un momento también cuando Vale haces la puntualización de lo que sería ya una cuestión melancólica y en ese sentido como ahí sí habría pérdida, pues sí, o sea, caigo en la cuenta que lo que nos planteas, bueno, a mí sí me pone también en jaque, digamos, en el sentido de, vaya, ¿qué hacer ante ello? Porque, o sea, y sí, ya me cacho de inmediato ahorita, digo, ¿qué hacer? Ya casi en un sentido como, incluso que podría ser terapéutico o dirigido, porque en realidad lo primero que pensé hace un momentito es que esta situación nos muestra también algo, quiero retomar algo que ha sido trabajado ayer, antier, que bueno, y en general en nuestros programas, que es la posibilidad de la creación subjetiva. El cómo un sujeto, ahí donde creemos que la contundencia de la realidad tiene que marcar y hacer el efecto y los estragos que de acuerdo con el estándar de la realidad tendríamos que esperar a ver, a recibir, como una situación como la que planteas, Vale, pues creo que nos pone claramente en ese extremo de las posibilidades de creación subjetiva, de hasta dónde un sujeto, aún, digamos, con todo lo que en la realidad puede estar viviendo, el caso que tú pusiste, aún con que claramente cualquiera puede llegar con este hombre y decirle, oye, pero pues aquí está, digamos, estamos en todo el proceso del fallecimiento del padre, y pensemos incluso en cada uno de los momentos, como puede ser la tradición que es velar el cuerpo, por ejemplo, el entierro, hacer toda la parte del ritual que claramente está diciendo y afirmando para el sujeto dentro de la cultura el fallecimiento de ese ser, en este caso del padre. Sí, me llevas al extremo de cómo, hasta dónde un sujeto es capaz de hacer una creación donde simultáneamente con todo esto realmente ocurrido, puede no haber para él una pérdida. Entonces, ahí es donde sí digo, lo pienso ahorita así, en ese extremo, y cuando digo extremo no lo digo en un sentido malo ni cosa por el estilo, simplemente del el poder ver hasta dónde es posible la creación subjetiva en los seres humanos. Claro. Algo que me llamó la atención es que hay un apartado en donde Freud habla acerca del duelo por los enemigos. Entonces leía que, por ejemplo, en pues estas tribus primitivas que Freud investigó, después de que había un combate con el pueblo enemigo, tenían como regla, como ritual, hacer un duelo por el enemigo. Entonces, esto venía a colación porque era para prevenir que el espíritu, el alma del fallecido, no los persiguiera. Entonces, hacían rituales durante un periodo determinado de tiempo que podía ser inclusive 6 meses, ¿sí? Y pues hacer todos estos rituales para que el alma del muerto no los persiguiera. Entonces,
era tomar en cuenta la pérdida, por supuesto, y dar de alguna forma un respeto al muerto, ¿sí? Sin embargo, bueno, sería considerarlo como si en todos los casos la pérdida se diera. Inclusive en esto, ¿no? Como ritual preventivo, finalmente se toma en consideración una pérdida, la pérdida del enemigo que ya no está, que ya no voy a tener a quién hacerle la guerra, a quién odiar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que cuando se trata de las posibilidades en lo psíquico, no hay reglas y no hay nada establecido. Entonces, a mí me parecía algo sumamente pues complejo el pensar que la pérdida no se puede dar, porque entonces eso fractura, ¿sí?, todas las ideas que pueda haber en relación al duelo, ¿no? Sobre todo el pensar que cuando hay una pérdida inmediatamente se hace el duelo y que eso funcione como algo establecido. ¿Sí? Sino que en este caso surge algo que nos deja, digamos, en un vacío de precisamente, pues, esto que decía Germán de, ¿y qué vamos a hacer? ¿No? En esto que dices de los rituales, es cómo se vuelve a presentar para que eso no me persiga, ¿no? Es decir, pienso en la muerte de los enemigos, ¿no? Como si definitivamente hay un impacto, hay un efecto de la pérdida, de que, bueno, si fueron enemigos y yo fui a darles muerte y yo sé, lo viví, yo sé que están muertos, entonces, pues para que eso no me persiga, bueno, es ese ritual, incluso pensándolo en una manera en cómo lo que está condensado en el título, la muerte demanda siempre un duelo. En este caso vía los rituales, ¿no? Pero creo que, bueno, para retomar nuevamente, por ejemplo, desde el título, cómo hay una demanda desde algo que es imposible de representar en un primer momento, ¿no? Y que eso que es imposible de representar nos puede mantenernos en un reciclaje, como lo hemos venido diciendo, en una fijación, para decirlo quizás en un más cercano a Freud, y que esa demanda, es decir, eso imposible de representarse o eso a lo que no tenemos acceso, en este caso la muerte, va a seguir actuando. ¿Hasta cuándo? No sabemos. ¿De qué manera? Menos. Que es lo que también creo está condensado en el título de que, bueno, y para el duelo no hay tiempo cronológico. Es decir, no sabemos incluso si se puede dar el proceso de duelo, o el trabajo de duelo, perdón, ¿no? Y pero aquí donde estamos, nuevamente el punto más difícil creo que es cuando no se siente, lo que decías al inicio, ¿no? Valeria, cuando ¿Sí? No se siente, eso ya es una cuestión más compleja. Yo diría que en un primer momento es imposible que no se sienta, que no se sepa, sino que más bien se puede negar, ¿no? Se puede extrañar de que eso ocurrió, ¿no? Yo lo rodearía por ahí en el sentido de imposible que no se sienta. Ahora, lo que decía Germán, bueno, y también Valeria, voy a modificar un poco la plasticidad de lo psíquico, es decir, la posibilidad de lo psíquico, pues bueno, puede llegar a ese nivel, pues no siento esa pérdida, ¿no? Entonces, pues tú y tu trabajo de duelo, váyanse a otro lado, porque no lo voy a hacer, ¿no? Y pero ahí algo también nuevamente para encarar este punto del no se siente, yo insistiría en el punto de cómo estará actuando esa muerte, esa falta, estará actuando a pesar de no sentirse. Por eso yo pensaba en una creación analítica, porque eso finalmente va a seguir ahí. Y pues en la escucha analítica definitivamente en algún momento va a volver a saltar.
va a volver a brincar. Y ahí es cuando el analista puede aprovechar la oportunidad, si es que se vuelve a presentar en el decir que hay algo que falta, ¿no? Eso es lo que por el momento se me ocurre. Sí, creo que ya pensar del duelo en análisis, pues nos abre otras posibilidades. Hace algunos años yo recibí una paciente que tenía más o menos 3 años de haber perdido a su madre, pero que había ido con un tanatólogo que le decía que ya estaba ella en un proceso de duelo patológico. Porque después de 3 años, pues ella seguía en estas manifestaciones de dolor, lloraba mucho, mantenía pues fotos de su madre muy a la mano para verlas, tenía ella junto con sus hermanas la costumbre de cada mes hacer todo este ritual de rezar un rosario por la pérdida de la mamá. Y cuestiones que según el tanatólogo ella ya estaba en un duelo patológico. Entonces cuando yo la recibí, pues ella me comenta que la muerte de la madre fue muy sorpresiva porque no estaba en una enfermedad crónica ni nada por el estilo, sino que de un día para otro se agravó, le dio un infarto y murió pues en un fin de semana. Que fue el tiempo que estuvo en el hospital y la muerte fue súbita y fue repentina. Entonces, en ella había sido muy doloroso lo inesperado por un lado y también pues que ella no sabía por qué no podía dejar de llorar y por qué no podía dejar de sentir el dolor que sentía por haber perdido a la mamá. Entonces, pues en la escucha, finalmente, de lo que ella empieza a hablar, no inmediatamente, sino que ya después de algunos años de estar en análisis, es de cómo ella, en el transcurso de su vida, en diferentes momentos, había deseado la muerte de la madre. Y había un evento en particular que ella me comentaba, que de niña veía esta serie era una bruja, es una serie gringa que no me acuerdo el nombre en español, pero en inglés se llama Bewitched. Hechizada, gracias. Entonces ella veía que la bruja que salía en la serie movía la nariz con sus dedos y lograba llevar a cabo magias, ¿no? De aparecer o desaparecer cosas o convertir a alguien en alguna otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces ella recuerda que siendo muy pequeña, que veía esta serie, cuando la mamá hacía algo que le molestaba mucho, ella se tocaba la nariz en la esperanza de que la madre desapareciera. Entonces, pues era un recuerdo que ella tenía, pues muy pequeñita, estaba entre los 2 o 3 años, que ella hacía eso. Entonces, ya avanzado el tiempo del análisis, ella puede hablar de esto, ¿sí? Y puede decir, pues, que se acuerda que desde entonces ella deseaba que la madre desapareciera, ¿sí? Y bueno, tipo de descubrimientos, de revelaciones que ella va haciendo en el análisis, le fueron permitiendo llevar a cabo la elaboración del duelo, ¿sí? Y, por supuesto, modificar todos estos autorreproches que se le presentaban y por lo que ella estaba obligada, pues, a ser muy puntual en rezar el rosario, en llevarle flores a la madre cada vez que fuera el aniversario, en llorar cada vez que se recordara algo al respecto de ella, etcétera, etcétera. Entonces, ya cuando hablamos del duelo en análisis, por supuesto que ya surgen otras posibilidades, ¿sí? En donde la misma persona puede ir gestando algo, ¿sí? Para poder llevar a cabo una elaboración y una resolución con respecto a ese deseo de muerte. Entonces, bueno, pues ahí sí, de alguna manera podemos salir del atore, ¿no?
¿Y qué se hace? Pero vemos cómo nuevamente es sin tiempo, ¿no? Puede, digamos, en la escucha está el que eso es posible. Uh-huh. Bueno, claro, si el analista no está dormido, digámoslo así, es decir, que está de esa vivaz, es decir, si está ahí finalmente para poder recoger esto que venías diciendo, ¿no? ¿Vale? Y decía que estamos nuevamente en el no tiempo, de que no hay tiempo cronológico, uh-huh, y que vemos nuevamente cómo lo que les planteaba, ¿no? Cómo actúa la defensa, en cómo se puede sustraer el yo del suceso, uh-huh, por no querer saber nada de ese evento, y lo puede sostener, es decir, la persona se puede sostener y sustraer del evento, y entonces hasta que pues por ahí hay estos eventos que fuiste nombrando en el caso, ¿no? Entonces se puede valerse de ellos para llevar al trabajo de duelo, ¿no? Uh-huh. Pero pues muchas veces es así, es decir, hay que esperar, ¿no? Es decir, eso actuará, y por eso me refiero a la pérdida, ¿no? A lo que finalmente no se puede de inicio representar, uh-huh, y que no pues bueno, va a ser después todo ese pasaje a que eso que no se puede representar, bueno, pues tenga una representación, ¿no? Se pueda decir. Uh-huh. Pero yo sigo ahora sí que yo sigo reciclado, en el punto de cuando no se siente. Uh-huh. Sí, sí, Germán. Sí, el cuando no se siente. Y es que en relación a esto, Misa, que en lo que está reciclado, me hizo pensar también en los casos pues muy recientes en este año, en este tiempo que hemos vivido, de las personas que perdieron familiares por COVID, por el coronavirus. Y cómo en el decir de estas personas pudimos escuchar, pues también por digamos, lo sorpresivo, lo completamente fuera de lo esperado, incluso de cualquier idea que se pudiera tener de cómo podía fallecer un familiar, si en algún momento dado se lo pudieron imaginar, como en muchas personas que pasaron por esta situación ahora por el COVID, por el coronavirus, pues escuchamos este tipo de manifestaciones donde no hay, ¿cómo decirlo? Como que no había caído todavía en la vivencia de la persona el evento. Vemos cómo efectivamente sí, parecía para algunos como algo no ocurrido, como sí. Es decir, en la escucha a mí me parece que todavía era una especie de estado de shock, de estado traumático en muchas personas, porque incluso habiendo pasado ya algunos días, no había lugar a que lo ocurrido como se dio hubiera tal cual ocurrido para ellos. Sobre todo que había hay una expresión, bueno, llegué a escuchar la expresión de y ya no lo vi. Uh-huh. ¿No? Entró al hospital y ya no la vi más. Uh-huh. Y creo que ese es un punto muy difícil en relación al duelo, uh-huh, porque está, digámoslo ahí, por las condiciones del virus, está pues negada la entrada, no se puede acompañar a la persona que está enferma, pero quienes se quedan fuera o no, los familiares, es esa experiencia de, bueno, ya fue la última vez que lo vi o la vi, uh-huh, y ya no supe más, ¿no? Ya después y me entregaron, digamos, sus restos o su cuerpo, uh-huh, y está un tiempo, es decir, ahí es cuando también entramos en el no tiempo de que, bueno, transcurre X tiempo y la vi y después ya no la vi más y entregan los restos, ¿no? Entonces es una experiencia atroz, ¿no? Ay, perdón, es que me estaba un poco ahogando. Sí, y también usted dijo ahorita esta expresión que yo también escuché en el sentido de el esfuerzo en las personas por digamos, recuperar esa última vez que vieron a la persona, como en el intento exactamente de poder
pues dar como un sentido a ese momento que definitivamente los dejó pues atravesados por la pérdida, por el dolor, por la situación, y que hacen el esfuerzo tratando de recordar los últimos momentos, la última conversación, la última vez que vieron a la persona, por el vacío en el que quedan, en lo crudo de cómo se puede dar el fallecimiento del familiar bajo una condición como ha sido justamente ahora el tiempo de la pandemia. Así es. Sí, creo que tiene que ver también la dificultad de tener que hacer un duelo sin el cuerpo. Que bueno, ha sido de lo más difícil porque les entregan las cenizas, pero ahí queda un vacío de poder constatar, mirando el cuerpo, sabiendo que el cuerpo ahí está, para poder resolver el duelo, ¿no? Uh-huh. Sí. Me gustaría, en este momento, si me permiten, que demos lectura a algunos comentarios que hemos recibido ya de nuestro querido público Radio Escucha. Primero tuvimos algunos mensajes, voy a decir de quién es: Garley Emiret, de María Muniz, donde nos comentaban pues que había como una falla en nuestra transmisión en cuanto a que el micrófono de del doctor Misael se halló un poco bajo, cosa que ya lo solucionó, y entonces nos reportaron efectivamente el cambio, la mejora, y bueno, nos agradecen por ello. También tenemos el mensaje, denme un momentito, justamente por lo que planteabas, Vale, de inicio, que nos escribe Yesenia García Salgado, que nos dice: buenos días, doctores, los saludo con mucho gusto. Si la condición para hacer un duelo es la pérdida, y cuando hay un deseo previo de muerte, y como dicen ustedes, en este caso no se percibe la pérdida, entonces al parecer no sería necesario un duelo. Así es, y volvemos al punto. Pero tenemos por otro lado el título del programa. Exacto. Que dice que la muerte demanda un duelo. Exactamente. Sí. Entonces, puede ser que no sea necesario, es decir, que la persona no tenga la necesidad de hacerlo, pero eso no quiere decir que no haya efectos en lo psíquico del evento. ¿Sí? Del evento, bueno, que consiste en la muerte del otro, y que además hay un deseo de muerte a esa persona de por medio. Uh-huh. Sí, ahorita que lo dices, retomando el título, y que sí, también la doctora Heiser en días pasados fue enfática en eso, en cómo claramente está dicho así, ¿no? La muerte demanda un duelo. Claro, y es que ayer, por ejemplo, que hablaban de una pérdida de una persona amada, lo que la doctora planteaba era que después de esa pérdida se recupera, ¿sí? Se recupera el yo, recoge la libido del objeto amado, y eso permite volverlo a relanzar. Entonces hay una recuperación, ¿sí? Inclusive ella decía que la persona, ¿sí?, despide un brillo particular y se mira esa recuperación amorosa en él, ¿sí? Bueno, es la imposibilidad de poder hacer eso. Claro. O sea, es cuando no hay el registro de la pérdida, ¿no? Justamente claro. Ahí es la imposibilidad. Uh-huh. Sí, porque inclusive poder recoger el odio sería otra posibilidad, ¿no? De retirarlo, ¿sí? Uh-huh. Y de poder resolver ese odio de alguna otra manera, pero el problema no es que no surja una necesidad, sino los efectos de que no se lleve a cabo un duelo, ¿sí?, en un evento de muerte de un otro. Uh-huh. Sí, y por eso también me parece que viene muy, muy bien lo que ha insistido Misa en señalar en el no tiempo. En el no tiempo, en el sentido de que, cuando insistimos en la importancia de que se lleve a cabo un trabajo de duelo,
es también reconocer de parte de nosotros esto que ahorita digo que Misa ha señalado del no tiempo, por un lado para no meternos en la estandarización de que tiene que haber un tiempo y que nos tendríamos que ceñir a un tiempo para hacer ese proceso de duelo, cosa que no es así. Y por otro lado, para darle lugar a que, como ocurre en la escucha analítica, a que una persona que puede llegar a análisis por una, digamos, por una queja, por una circunstancia muy concreta de su vida actual, pues vamos a pensar la pérdida del empleo o el término de una relación amorosa reciente, así ocurrida apenas, y que puede ser eso el motivo por el cual vaya una persona a análisis, cómo, por lo tanto, dar lugar a que en el proceso analítico puede ser develado por el sujeto mismo y para él mismo que la causa no es eso concreto, es decir, que mucho de lo que afectivamente lo moviliza, incluso en relación con el evento concreto que lo llevó a demandar el análisis, en realidad tiene que ver con una pérdida de antaño, tiene que ver con podría decirlo así, con un trabajo de duelo que de una pérdida anterior que pues claramente podemos decir nunca ha hecho. Exacto. Que no se ha dado, digamos, ese tiempo, esa oportunidad para llevar a cabo pues ese proceso, no es proceso, ese trabajo. Sí, que inclusive esta idea de la tanatología, ¿no? Como el tanatólogo le decía a mi paciente, ya lleva 3 años, ¿no? Así como que ya apúrele ya para estos momentos, tendría usted que haber resuelto su duelo, ¿no? Y que definitivamente es imposible que ocurra así, porque inclusive una vez llevado a cabo el trabajo de duelo, pueden transcurrir años hasta que de repente vuelva a surgir algo en relación a esa persona y a ese duelo. Entonces, esta situación del no tiempo, ¿sí? En lo psíquico se presenta así. Pude haber concluido y creído que ya había concluido mi duelo, ¿sí? Y que pasado algún tiempo, por alguna situación X, surja de nuevo algo inesperado que no se había resuelto todavía a pesar del mismo trabajo de duelo. Sí, y que lo escuchamos en clínica, vale, me hiciste recordar cómo una paciente tiene poco tiempo viniendo a análisis, calculo unos, ¿qué será? 5 o 6 meses, y hay un momento donde por una situación de una relación amorosa reciente que digamos, estaba empezando a construir y que, digamos, sufre una decepción de esa posibilidad de construir la relación amorosa con este hombre. Se trata de una mujer, mi paciente, una mujer en sus 40 más o menos. Una expresión que recientemente dice es que se da cuenta que el duelo que ella creía haber hecho hace 6 años, cuando fallece su esposo, se da cuenta que en realidad no lo había hecho. Y eso lo dice a partir de el sentimiento que ella percibe desproporcionado, el sentimiento del sufrimiento, digamos, de esta imposibilidad de relación que apenas se estaba empezando a construir. Entonces, para ella le parece desproporcionado el sufrimiento que le produce esta situación, la actual, y cuando se da cuenta de ello, lo que asocia es el dolor por algo no analizado, por algo no trabajado, de la pérdida de su esposo que fallece hace 6 años, 5 o 6 años aproximadamente. Y que lo que quería decir es, y que su expresión es, me doy cuenta que ese duelo que yo creí que había hecho, no lo he hecho. Y es que es sumamente complejo cuando hablamos de que hay que retirar la libido, toda la libido puesta en el objeto de amor, pues no es un proceso sencillo, ¿sí? Y además, bueno, como hemos venido diciendo, pues es fuera de tiempo,
¿En qué momento eso se va a concluir? Pues quién sabe. Sí. Y que Freud ahí nos va a dar nos va a marcar claramente que en esto que decías, Valeria, antes de que se me olvide, cómo está algo que precede. Es decir, siempre hay algo que precedió a, yo puedo pensar, algo que precede a que no siento nada, no siento esa pérdida, y que de esa manera, digamos, en eso que precedió al estado actual, podría yo pensar nuevamente en cómo se puede ir o dar el paso al trabajo de duelo. Perdón, me distraigo porque aquí hay un mensaje del doctor Germán, que hay un mensaje que quedó, un comentario que quedó volando, ahorita yo lo leo, sí. De Abigail. Y mientras, sí, de Abigail de González. Abigail González, Ajá. que dice: buenas tardes, mis estimados doctores, siento un gran ánimo después de mi pérdida por dejarlos de escuchar en vivo. Saludos muy afectuosos a cada integrante de Ciel. Ay, pues, bienvenida nuevamente. Sí, muchas gracias, sí. Qué bueno que ya está aquí otra vez. Oigan, doy lectura a otro mensaje que acabamos de recibir de parte de Garley Emiret, que dice: en esa situación estoy. Mi segunda madre falleció en marzo y mi papá el año pasado, justamente también en marzo. En un pleito por querer que se cuidara y que se quedara en casa, sus palabras textuales fueron: desde que llegaste a mi vida, no has hecho más que arruinarla. Me tienes harto. Estoy hasta la madre de ti. A partir de este momento estoy muerto para ti. Yo dolida y enojada respondí: ¿ah, sí? Pues órale, cabrón. En este año se fue mi segunda madre, partió. Yo deseé que quien se muriera fuera él y no mi ser tan especial. Bueno, creo que de entrada, pues al menos yo le puedo agradecer que ella nos comparta esto, porque me parece una experiencia muy, muy fuerte, muy dolorosa y muy delicada, y que definitivamente algo que yo podría decirle es que ojalá ella pueda hacerse un espacio analítico, digamos, para poder resolver y encontrar, digamos, una forma en que ella elabore pues todo lo emocional implicado en esto que nos comenta. Suspiré de inicio porque es como en la lectura, ¿no? De este comentario de la radioescucha es pues, quedarse sin palabras, ¿no? Es tan fuerte la experiencia, tan intensa, que bueno, es donde uno frente a este tipo de eventos se queda de inicio sin palabra, ¿no? Uh-huh. Y sí, efectivamente, creo que no lo deje caer, ¿no? Que no lo deje pasar, el poder hablarlo. Uh-huh. Y por mi parte, en el sentido también de lo que decías, Vale, al inicio, reconociendo y agradeciendo también que nuestro público, como en este caso Garley, pues nos comparta, nos transmita así claramente este sentir tan claro, tan directo de esta situación. Entonces, pues sí, qué mejor que se diera esta posibilidad de un trabajo analítico para, pues bueno, para poder hacer algo con esto que nos plantea. Sí, creo que también podría pensar que la muerte siempre nos presenta una ambivalencia, ¿no? Entre esos sentimientos de amor y odio que se conjuntan por la persona en cuestión. Entonces, eso también es una parte muy importante que se pueda elaborar, ¿sí? Precisamente porque se pueden presentar
las dos partes, tanto del amor y del odio, juntas. Ujú. Sí, y como ha venido señalando Misa del no tiempo, cómo se pueden presentar, ahorita que dices juntas, al mismo tiempo. Entonces, bueno, me gustaría en este momento dar lectura a más comentarios de parte de nuestra radioescucha María Teresa, que dice: buenas tardes, como dice la canción, no hay peor muerte que aquella que no se siente. Claro, totalmente de acuerdo. Tenemos otro comentario de Yesenia García Salgado que nos dice: un duelo no del objeto amado, sino un duelo por la pérdida del objeto odiado. Es una pregunta. Voy a leerla nuevamente. Dice: un duelo no del objeto amado, sino un duelo por la pérdida del objeto odiado. Un duelo por la pérdida del objeto. Ya los entramados del amor-odio, eso ya es, digamos, algo que ni uno ni el otro, ni si más cargado hacia un lado, si el otro, bueno, eso ya, cada caso es radicalmente distinto. Uh-huh. Porque, bueno, eso es, dejémoslo así, en la pérdida del objeto, punto. Uh-huh. Y bueno, pues la dinámica del amor siempre está presente, ¿no? Uh-huh. Y es que sí, también creo que hay hay una tendencia generalizada en cuanto a, por supuesto, apostarle más y dirigirse más hacia el amor y a los sentimientos que van por la corriente amorosa, y en ese sentido suele decirse, socialmente hablando, que bueno, pues un duelo tiene que ver con la pérdida del objeto amado, la pérdida del amor. Y en este sentido suele no dársele lugar al odio. Y eso es lo que de inicio planteaste tú, ¿vale? Es decir, tan digno un afecto como el otro, tan presente un afecto como el otro en la experiencia emocional de los seres humanos. Me refiero tan digno y tan presente el amor como el odio. Entonces, sin hacer una moralización, a mí me parece que se puede hacer una moralización en cuanto a el amor e ir en pos del amor en lugar del odio, señalando al odio como algo negativo en esta moralización. Pues no, o sea, coincido con lo que ahorita decía Misa, es un duelo. Y en ese sentido, por cualquiera de los dos afectos, puede ser amor, puede ser el odio. Claro, porque si lo pensamos, el odio como una pasión, pienso, por ejemplo, en las parejas que no se separan porque tienen precisamente una relación de odio y que ese odio mantiene la relación en una fortaleza y en una dinámica constante, y que en ese sentido las parejas pueden permanecer juntas para siempre, ¿no? Que puede ser en esa fortaleza que puede brindar el amor, pero también pueden permanecer juntos por odio. Uh-huh. Sí, así y es. que lo peculiar es no querer prescindir de aquel que es el objeto de mi odio constante. Uh-huh. Sí, porque si no está, pues entonces ¿a quién voy a odiar? Claro. Ya se queda odiando a él mismo, a ella misma. Denme oportunidad de dar lectura. Me parece que tenemos un mensaje más. A ver, permítanme un momentito. Este que leí fue de Yesenia. Sí, tenemos el mensaje de Laura Lezama, que nos dice: buen día, doctores. ¿Podrían hablar de los duelos de la infancia cuando se pierde a los padres a edades muy tempranas? Claro que sí, y que de hecho puede ser, podemos proponerlo incluso como un programa. Y aquí me puedo permitir hacer ese comercial de a nuestra radio escucha, a Laura, que muy al inicio de estos, me equivoqué aquí, muy al inicio de este año de programas, me parece que se hicieron
como 4 programas en relación con la infancia y el duelo, ¿no? Si no me equivoco, o un par de programas me parece. Y el trabajo estuvo, recuerdo, bueno, el trabajo está, ¿no? Pero podemos volver a relanzar el tema en este punto, porque requiere de una mayor, de un mayor trabajo, ¿no? Hablar de las condiciones hablar de la infancia, hablar de cómo es esta pérdida, que bueno, ya de entrada es decir, que cuando los pequeños pierden a sus padres, es atroz, ¿no? Quedan, digamos, en una situación de desamparo, o se vive un desamparo atroz, ¿no? Perdón, sí, y que sí, en relación a lo que dice Misa, y bueno, claro, ya que lo propone nuestra radio escucha, sin duda que es un tema, es un trabajo que sí merece especial trato, especial sensibilidad, dado que, bueno, pues la pérdida para un pequeño, a la edad que sea, es decir, un niño, la pérdida de la madre o del padre, pues sin duda que lo pone en una experiencia de vacío, como usted bien acaba de decir, Misa, atroz. En ese sentido es que insisto en que si hace falta, me parece, el espacio que podemos abrir tanto en programa como el espacio clínico para los niños, en el poder recoger y atender todo lo que se puede movilizar en un niño, en una pérdida así. Es decir, a mí me queda claro que gran parte, si no es que el mundo, lo que puede ser el mundo de un niño, se puede ver colapsado con la pérdida de la madre o del padre en determinado momento de la vida del niño. Entonces, si no le damos un tratamiento y una dimensión pues sensible, acorde, si no acogemos eso de los niños, híjole, sí, realmente estaríamos siendo muy, muy burdos, muy silvestres en no atender lo sensible de la vida emocional de los niños en una circunstancia como esa. Y llevándolo un poco más allá, pensando nuevamente en el no tiempo, pues lo infantil siempre está vivo, de una u otra manera siempre está presente. Entonces, sí, no es lo mismo en la infancia perder a los padres, pero también eso se nos puede presentar nuevamente, digamos ya, cuando eso ocurre a edades como las de nosotros. No voy a decir edades. Me hizo recordar un caso del que habla Freud, en donde es un niño, bueno, que por no tener una representación de la muerte, que no podemos tener una representación de la muerte, habla de este caso del niño en donde le comunican que el padre murió. No recuerdo muy bien, pero creo que fue una muerte estando en batalla, en la guerra. Y el niño, llegada la noche, que era la hora en que el padre acostumbraba a llegar, preguntaba por su papá. Entonces le decían, bueno, es que tu papá murió. Y él decía, bueno, sí entiendo que haya muerto, pero ¿por qué no llega a esta hora a cenar? Claro. Sí, y que precisamente pues es esa elaboración que se tiene que presentar en un niño por no tener una representación de la muerte, bueno, igual que en los adultos, pero en un adulto digamos, ya ha pasado por experiencias que lo llevan a vivir esa situación de la muerte, tanto por muertes que haya tenido como por la información que uno va adquiriendo conforme va creciendo. Pero en el caso de los niños, sí, eso definitivamente no se puede representar, ¿no? Bueno, no es diferente en el adulto, a lo que me refiero es que no tiene el respaldo que un adulto puede tener, ¿sí? Y por lo mismo requiere que esa elaboración sea hecha. Sí, el adulto tiene otros recursos, cuenta con otros recursos que el niño no. Y como ahorita lo planteas, pues es experiencia de vida. Y esas experiencias, claro que le pueden brindar al adulto recursos que el niño no tiene.
Y también me gustaría decir, por favor, que suele ser algo muy común, decir, por favor, no seguir alimentando tanta, ¿cómo decirlo? Como niñería, se me ocurre, ideológica que hay para con los niños cuando pasan por una experiencia de pérdida, pues que puede ser sí como la muerte de los padres, o puede ser incluso otras pérdidas que los niños experimentan. Los niños, por supuesto que se enamoran y perder un amor porque se cambió de casa, porque se cambió de escuela o porque ya no fue el amado de su amado o de su amada, es decir, una pérdida amorosa. Los niños pasan por estas experiencias que son, vaya, los atraviesan tal cual como a un adulto. Y decía yo hace un momento, decía, por favor, no caer en esto que decía como niñerías. Me refiero a que hay tantos discursos en el sentido de minimizar las situaciones porque son niños, porque se trata de niños. Entonces dicen, ay, no, bueno, sí, ya no está su amiguito, su noviecita, pero es un niño, ¿no? Ya se le pasará. O incluso cuando se trata de la muerte del padre o de la madre, a lo que me refiero con niñerías es que también hay muchos discursos donde les construyen como en sustitución paliativa, discursos rosas o qué sé yo, donde dicen, bueno, es que tu padre se fue a tal lugar o tu mamá está ahora acá y que ahora hace esto o hace lo otro, que si está en el cielo, que si está, vaya, cuando digo niñerías es que sé que hay formas en que, por supuesto, uno puede acoger al niño y palabras con las cuales acogerla. Pero digo niñerías porque muchas veces estos discursos se utilizan para taponar lo que también es menester que el niño, con todo derecho, pueda hablar y ser escuchado. Claro, sí, o que a veces llegan a la resolución de no decirles, ¿no? También. Sí, que Exacto. por una supuesta protección no les dicen lo que está aconteciendo. Exacto. Y que tratando al niño como si fuera menso e incapaz de darse cuenta de lo que está ocurriendo. Sí. Estamos acercándonos ya al término de nuestra emisión del día de hoy, nos quedan unos cuantos minutos y por ello daré lectura a los últimos mensajes que hemos recibido. Nos escribió Graciela Gutiérrez y nos dice, eso del reciclado, lo que impide sentir la pérdida. El odio me hace pensar en la situación de cuando los hombres desechan a la mujer intermitentemente, pero requieren que estén. La alejan, pero no la dejan. Pues sí, ya habíamos hablado de la pasión del odio que une parejas. Exactamente. La alejan, pero no la dejan. Bueno, y también habría que ver, pues por supuesto, de qué manera la mujer o las mujeres en estas cuestiones, cómo participan también para mantener este tipo de relación con los hombres. Claro. Y el último mensaje del día de hoy a través de YouTube nos escribe Madalú Briceño y dice, todo nos lanza a la creación. Saludos, doctores, y agradecida compartir su voz y palabra. Ay, muchas gracias. Uno más, de una vez lo leo acá. Dice, Sí. Kenia Alvarado. Hay un cuento que se llama El pato y la muerte, de Wolf Erbrunch. También los discursos literarios son muy funcionales para conversar con las infancias. Sí, completamente de acuerdo. Hay cuentos, hay muchos escritos así dirigidos para niños que indiscutiblemente nos permiten poder transmitir, tanto uno como adulto que quiera transmitir, como también al niño poder hablar, poder elaborar muchas de las cuestiones que vivimos en la infancia. Pero lo que usted decía, Germán, darle lugar a la palabra del niño, ¿no? Eso creo que es, digamos, más allá de todos los recursos que puede haber y que hay, por supuesto echar mano de todo, pero ese lugar de la palabra del niño me parece, más allá de todo lo convencional, me parece lo más importante. Uh-huh. Dicho así, con esa claridad, pues
nos resta nada más en este momento decirles a nuestro querido público, recordarles que tenemos una cita tradicional ya mañana jueves. Pero espéreme. A ver. Quiero, por supuesto, mandar desde acá, desde la cabina, todo nuestro cariño, todo nuestro amor a la doctora Silvia y a nuestra colega Giselle, que estamos, y a todos nuestros colegas también, que estamos con ustedes, ¿ok? Y espero que llegue ese amor desde acá. Claro que sí. Así es, me uno también, Misa. Pues muy bien, entonces decía hace un momento que terminamos por hoy esta emisión y recordaba a nuestro querido público que tenemos la cita ya acostumbrada, ya tradicional, el mediodía de mañana jueves, aquí en Freudiana Radio, donde habremos de hacer este trabajo, este esfuerzo por hacer una síntesis del trabajo de esta semana, una síntesis al respecto del duelo. Así pues, reunámonos mañana. Hasta mañana. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.